Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Quiero comenzar diciendo que la historia que estás a punto de escuchar es completamente real. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, es conocido por atacar y victimizar a cerca de 300 niñas en los países de Perú, Ecuador y Colombia. Pero antes de llegar a los hechos, veamos un poco de su difícil. Originario de Tolima, Colombia, y nacido el 8 de octubre de 1948, en un seno familiar muy complicado y lleno de abusos, el segundo de 12 hermanos y con un padre que abandonó su hogar, ya sea por elección propia o por ser víctima de la tremenda criminalidad que sufría Colombia en ese entonces. Para comprender mejor la infancia de Pedro Alonso López, es importante situarla dentro del contexto histórico y social de Colombia en los años 50 y 60. Durante ese periodo, el país atravesaba una etapa de violencia, un conflicto interno entre partidos políticos que dejó miles de muertos y desplazados. Esta época fue seguida por el auge del narcotráfico y la expansión de grupos armados ilegales, lo que agravó las desigualdades sociales y la pobreza en regiones rurales como Tolima, de donde Pedro era originario. Las oportunidades para escapar de ese entorno eran prácticamente inexistentes, y muchos niños crecían en condiciones de abandono, expuestos a abusos y sin acceso a una educación adecuada o apoyo emocional. En este contexto, la infancia de Pedro no fue un caso aislado, sino un reflejo de las múltiples carencias y traumas que marcaron a toda una generación. Sin embargo, su historia tomaría un rumbo mucho más oscuro, convirtiéndose en uno de los casos más atroces de la historia criminal de América Latina. Pedro nunca tuvo la presencia de una figura masculina que lo guiara correctamente, por lo contrario, siempre sufrió abuso físico por parte de su madre. Eran impresionantes los golpes que recibía junto a sus hermanos. De hecho, el abuso no se limitaba al contacto físico, pues la madre, Dora Belinda López Castañeda, siempre lo humillaba e incitaba a irse de la casa. Por otra parte, la madre ejercía la prostitución frente a sus hijos, los cuales dormían todos juntos en un solo cuarto en condiciones muy precarias. Se dice que a la edad de 8 o 9 años, la madre de Pedro lo encontró en una situación comprometedora con una de sus hermanas. Como consecuencia, tomó a Pedro y lo llevó hasta afuera del pueblo donde vivían, con la esperanza de que se perdiera y nunca regresara. Después de un par de días, el pequeño Pedro, de tan solo 8 o 9 años, pudo regresar a casa. Su madre, llena de enojo, subió a un camión con el niño y lo abandonó a unos 300 kilómetros de su casa. Ahora sí, Pedro no regresaría. Aquí comienza la lucha por la supervivencia de Pedro. Hay que recordar que tan solo era un niño, y que independientemente de los actos que llevaría a cabo en el futuro, en este punto, solo era un niño siendo víctima de su madre, del sistema y de la pobreza que lo rodeaba. Pedro rápidamente se relacionó con algunos niños que se encontraban en la misma situación que él, en la calle, abandonados y simplemente escapando de un mayor infierno en casa. Un día, un hombre se acercó a él y le ofreció refugio y comida. Para mala suerte de Pedro, este sujeto lo llevó a un edificio abandonado, donde lo golpeó y abusó de él en diversas ocasiones. A esta corta edad, Pedro tuvo que recorrer las calles, dormir en parques, bajo puentes, robar para poder comer, y cada vez más iba perdiendo la empatía por los demás. En alguna ocasión, una pareja americana le ofreció ayuda, lo llevaron con ellos y lo inscribieron en una escuela con las esperanzas de que recompusiera su camino, pero lejos de esto, teniendo alrededor de 12 años, fue abusado por uno de los profesores del instituto donde estudiaba. Debido a esto, no le quedó de otra que escaparse y regresar a las calles. Como parte del modus vivendi de Pedro, robaba objetos en casas y autopartes, o las cuales vendía para poder conseguir algo de alimento. Cuando cumplió la mayoría de edad, llegó por primera vez a la cárcel acusado de robarse un auto. Unos días después de su llegada a la cárcel, fue abusado por 4 de sus compañeros en la cárcel. Puede ser que en este momento, Pedro perdiera por completo su humanidad, pues algo dentro de él se quebró y nunca sería el mismo. Los siguientes días planeó su venganza, y en tan solo 2 semanas le quitó la vida a 3 de sus 4 atacantes. Sorprendentemente, las autoridades pertinentes dedujeron que los ataques se habían realizado en defensa propia y solamente agregaron 2 años adicionales a su sentencia. Pedro relacionaba toda su tragedia con el abuso que recibía por parte de su madre, y en cierta forma tenía razón, pues nadie debería experimentar estos tratos tanto físicos como psicológicos por parte de la persona que más debería amarte en este mundo.
El odio que sentía hacia su madre era reflejado en la incapacidad de Pedro de hablar con algunas mujeres, y eso se vería reflejado en sus víctimas posteriores. Una vez teniendo su libertad, Pedro descargaría toda su ira hacia las mujeres, y lo haría de una forma cruel y vil. He aquí cuando nacería el asesino en serie llamado el monstruo de los Andes. Para el año 1978 Pedro habría acabado con la vida de cerca de 100 niñas en Perú. El modo en que atacaba era raptando a niñas indígenas en tianguis, mercados o sobre ruedas. Se cuenta que en alguna ocasión fue capturado en Ayacucho, Perú. Pedro fue golpeado y torturado, además de ser enterrado hasta la cabeza, con el fin de que se lo comieran las hormigas y otros insectos. En ese momento, se cree que una mujer estadounidense intervino y salvó a Pedro, convenciendo a sus captores de entregarlo a la policía. La chica se ofreció a entregarlo a la policía. Subió a Pedro a su auto y en lugar de llevarlo a las autoridades, lo llevó a la frontera con Colombia y lo liberó. Cuando los locales se enteraron de que Pedro nunca llegó a la comandancia, fueron a reportar el hecho. Las autoridades hicieron caso omiso, ya que en un caso de injusticia y desigualdad social, no les interesaba investigar el caso, ya que Pedro atacaba en localidades indígenas. Mientras tanto, Pedro siguió su rumbo entre ciudades de Ecuador y Colombia. Repentinamente, se fueron reportando desapariciones de infantes. Eran niñas de entre 9 y 12 años, pero estas desapariciones se atribuían a otros problemas como la trata. Durante algún tiempo Pedro siguió atacando sin obstáculo alguno, hasta que un día, debido a unas inundaciones en Ambato, Ecuador, salieron a flote el cuerpo de 4 niñas que se habían extraviado. Algunos días después, una vendedora vio salir a Pedro con su hija de un mercado. Inmediatamente pidió ayuda, y los locales lo atraparon. Lo retuvieron hasta que llegaron las autoridades correspondientes. Las autoridades veían muy sospechoso a Pedro y no quería confesar, de tal modo que hicieron pasar a un detective como un recluso, lo metieron a la misma celda y pasó cerca de un mes obteniendo información de sus crímenes. El agente narra que era tanto el temor que tenía porque Pedro le hiciera daño, que pasaba horas sin dormir y solo dormía lo necesario. De hecho, dormía con una toalla alrededor del cuello, por temor a que lo asfixiara. Después de un tiempo, el agente decidió que ya había escuchado demasiado, e inmediatamente gritó para que lo dejaran salir. Pedro ya había confesado suficiente, y ahora el conocido como el monstruo de los Andes estaba por enfrentarse a la ley. Las confesiones que había hecho el monstruo eran tan descriptivas y sádicas que la policía no sabía que era verdad, y que no. Pero esto no era todo. El monstruo se adjudicaba el asesinato a de más de 110 niñas en Ecuador, alrededor de 100 en Colombia y más de 100 en Perú. Para rematar su narrativa, el monstruo confesó que le gustaban más las niñas de Ecuador, ya que eran mucho más confiadas que el resto de sus víctimas. Un par de meses después, en 1980, se le encontró culpable de 110 asesinatos. Aunque la policía dijo que pudieron haber sido cerca de 350, ya tenían suficiente información para encarcelar a Pedro por un buen tiempo. Según la policía, el resto de juicios serían demasiado costosos y no querían invertir tanto tiempo ni recursos. El 31 de julio de 1981, Pedro fue sentenciado a 16 años de prisión. Era increíble que después de tanta maldad desatada, solo le darán 16 años de prisión, pues era la sentencia máxima en Ecuador después de 12 años de condena. Un periodista canadiense logró convencer al monstruo de los Andes para que le diera una entrevista. Pedro aceptó con una condición, que junto con el entrevistador entrara la hija de 26 años del director del penal, quien también era la traductora. Como segunda condición, la traductora tendría que dejar que Pedro tocara sus manos, pues en todo ese tiempo recluido, no había tocado las manos de una chica. La traductora aceptó y dejó que el monstruo le tocara las manos. Mientras tanto, los guardias estaban atentos a los movimientos de Pedro. De pronto, Pedro soltó las manos de la chica y dijo. Pedro se puso cómodo y comenzó a contar todos actos delictivos. Les contó que de tal manera como cualquier hombre se levantaba, se bañaba, tomaba el café, de igual forma él tenía la rutina de secuestrar y estrangular. Mató de 2 a 3 de sus víctimas por semana durante 3 años enteros. Su modus operandi era buscar en tianguis y mercados a sus víctimas, especialmente a niñas que consideraba bellas e inocentes. Narra que en diferentes ocasiones intentó secuestrar a niñas de turistas, pero nunca pudo lograrlo, ya que eran mejor cuidadas que las niñas locales. En ocasiones seguía a las niñas por 2 o 3 días, hasta que encontraba el momento perfecto para darles un regalo, diciéndoles que si lo acompañaban, les daría otro regalo para su mamá. De esta manera las llevaba a un lugar aislado en donde ya tenía cavadas algunas tumbas.
Una vez en el lugar solitario, Pedro consentía a las niñas. Las abrazaba durante toda la noche. En cuanto amanecía, algo parecía cambiar en Pedro, pues el monstruo que tenía dentro salía, según él, ya que perdió su inocencia. A muy temprana edad, él tenía el derecho de hacerle lo mismo a cuantas personas pudiera. Después de comentar estos actos, las estrangulaba. Según Pedro, se esperaba a que amaneciera porque le gustaba verle la cara a sus víctimas mientras cometía sus actos. En palabras suyas, sería un desperdicio si está oscuro y no pudiera ver. Hay un momento divino cuando tengo las manos alrededor del cuello de una niña. La veo a los ojos y veo una luz, una chispa, y de repente se va apagando. Sus dedos aletean brevemente y el momento de su muerte es fascinante y excitante. Solo los que matan saben a lo que me refiero. Pedro describió cómo le tomaba de 12 a 15 minutos en morir a sus víctimas. Después de esto, les ponía un espejo debajo de la nariz para corroborar que su trabajo estuviera hecho. Además, para asegurarse de que todo saliera bien, les cortaba la garganta y las muñecas. Luego de asegurarse de que habían muerto, las colocaba de 3 en 3 en cada tumba. Por días seguidos, volvía a visitarlas, jugaba con ellas, les platicaba, las sentaba en sus rodillas y volvía a abusar de sus cuerpos. Hacía esto tanto como podía, hasta que los cuerpos comenzaban a perder movilidad, y es cuando necesitaba a una nueva víctima. Cuando se le cuestionó el por qué sus víctimas eran tan pequeñas, lo que Pedro contestó fue impresionante. Sin ningún remordimiento dijo: es como el pollo, ¿por qué comería pollo viejo cuando puedo comer pollo joven? Pedro finaliza la entrevista diciendo: me van a soltar en 1999 por ser un buen prisionero. Aún soy un hombre joven y nunca voy a dejar de matar. Me gusta mucho. En 1994, 4 guardias sacaron a Pedro de la cárcel y lo extraditaron a Colombia. Pero en lugar de entregarlo a las autoridades para que respondiera por sus delitos en ese país, solo lo liberaron en la frontera y le dijeron que no regresara más. Una semana después lo volvieron a atrapar en Ecuador. Para sorpresa de todos, lo deportaron de nuevo. Pedro fue capturado y determinado como culpable por el único asesinato que se le pudo adjudicar en aquel país. Sin embargo, en 1995 fue declarado no apto para ser juzgado y lo enviaron a una institución psiquiátrica. 3 años más tarde, en febrero de 1998, fue declarado cuerdo, es decir, que aquellos problemas que lo llevaron a cometer sus crímenes habían desaparecido. Por lo tanto, obtuvo su libertad con la condición de reportarse cada semana, no salir del país, etc. Sin embargo, al tener su libertad, Pedro huyó y para no ser visto nunca más. Hay que resaltar que casos como este deben ser tratados con mucho cuidado. Si bien no se debe generar empatía o mucho menos admiración hacia este tipo de personas, sí se debe analizar los factores que hicieron que esta persona se convirtiera en un monstruo, pues en alguna etapa de su vida se trataba de una víctima más. Recuerda que aquí en Encrucijada Mente buscamos abrir debates sobre temas profundos, misteriosos, perturbadores y controversiales. Tu opinión es una parte esencial para enriquecer la discusión. Si te gustó el video, por favor suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Me encantaría poder leer tu punto de vista y abrir debate al respecto.